durante una misión en las montañas de Afganistán, en 2012, cuando mi unidad, el pelotón Charlie, fue capturada por una facción de insurgentes. Lo que siguió fue una experiencia que puso a prueba no solo nuestra supervivencia, sino también nuestra lealtad y humanidad. Nos habían enviado a localizar y desmantelar una posible célula insurgente que operaba en la región. El terreno era traicionero, con caminos estrechos y cuevas ocultas, que servían como escondites perfectos para el enemigo. Era una misión rutinaria hasta que caímos en una emboscada. ¡Cúbranse!, grité mientras las balas zumbaban a nuestro alrededor. Nos defendimos lo mejor que pudimos, pero estábamos superados en número y armas. Uno a uno, mis hombres fueron abatidos o capturados. Al final, solo quedábamos 5 de nosotros, rodeados y sin municiones. «Ríndanse o morirán aquí», dijo uno de los insurgentes en un inglés roto, apuntándonos con su rifle. No teníamos elección. Fuimos desarmados y llevados a una cueva oculta, donde nos encadenaron a la pared. El líder de los insurgentes, un hombre de rostro severo llamado Hakim, nos observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. «Bienvenidos a su nuevo hogar», dijo con una sonrisa fría. Los primeros días fueron un infierno. Nos mantenían en condiciones miserables, apenas nos daban agua y comida. El sargento Miller, uno de mis mejores hombres, trató de mantener la moral alta. «Vamos a salir de esta, muchachos. Solo tenemos que aguantar», dijo, aunque su voz temblaba por el agotamiento. Pero a medida que pasaban los días, algo extraño comenzó a suceder. Hakim y sus hombres no nos trataban con la crueldad que esperarías de enemigos despiadados. Empezaron a hablarnos, a contarnos sus historias, a explicarnos sus motivos. «No somos monstruos, solo queremos que se vayan de nuestras tierras», dijo Hakim un día, mientras nos traía algo de comida. Al principio resistimos. Nos aferrábamos a nuestro odio y desconfianza, pero el tiempo y las circunstancias comenzaron a desgastar nuestras defensas. Los insurgentes nos trataban con una sorprendente humanidad. Nos daban libros para leer, compartían sus comidas y, ocasionalmente, nos permitían caminar por la cueva para estirar las piernas. «No entiendo por qué hacen esto», dijo el soldado Torres, mirando a Hakim con confusión. «Porque creemos que todos los hombres son iguales, atrapados en las circunstancias de sus vidas. Ustedes no son diferentes a nosotros», respondió Hakim, con una serenidad inquietante. Poco a poco, mis hombres empezaron a bajar la guardia. El cabo Daniels, que había sido el más vocal en su odio hacia los insurgentes, comenzó a conversar con ellos, compartiendo anécdotas y risas. Incluso Miller, siempre firme y resuelto, parecía relajarse en su presencia. «No puedo creer que esté diciendo esto, pero Hakim no es tan malo como pensé», dijo Miller una noche, mientras estábamos encadenados. «¿Qué estás diciendo? Son nuestros captores», le respondí tratando de mantener la claridad mental. «Lo sé, pero... ¿y si no son los villanos de esta historia?», preguntó Miller, su voz llena de duda. Esas palabras me dejaron inquieto. Sentía que perdíamos de vista quiénes éramos y por qué estábamos allí. Pero la verdad era que, cada día, se volvía más difícil ver a Hakim y sus hombres como enemigos. Una noche, Hakim me llevó aparte y me ofreció té. Nos sentamos en una pequeña sala, lejos de los demás. «Teniente Roberts, sé que esto es difícil de entender, pero quiero que sepa que no tenemos intención de hacerles daño. Queremos que vean nuestro punto de vista», dijo, con una sinceridad que me desconcertó. «Ustedes nos emboscaron y capturaron. ¿Cómo espera que confíe en usted?», respondí, tratando de mantener mi hostilidad. «Porque a veces, las líneas entre amigos y enemigos se difuminan. Quiero que comprenda nuestra lucha, nuestra resistencia. No somos tan diferentes», dijo Hakim, mirándome a los ojos. Esa conversación me dejó con más preguntas que respuestas. A medida que pasaban las semanas, nuestra relación con los insurgentes se volvió más compleja. No éramos prisioneros en el sentido tradicional. Éramos más como huéspedes forzados, atrapados en un extraño juego de psicología y manipulación. El cabo Daniels fue el primero en romper. Una noche, confesó que estaba empezando a simpatizar con nuestros captores. «Capitán, Hakim tiene razón. Hemos hecho cosas horribles en su tierra. ¿Y si somos nosotros los malos?», dijo, su voz llena de culpa. «No puedes pensar así. Estamos aquí para cumplir con nuestro deber», le respondí, pero incluso mientras hablaba,
Sentía que mis palabras carecían de la convicción necesaria. Miller, siempre el pilar de fortaleza, también comenzó a mostrar signos de duda. Jack, no sé cuánto más puedo soportar esto. Todo lo que hemos visto, lo que nos han dicho. Estoy empezando a cuestionar todo, dijo, su voz quebrada. Finalmente llegó el día en que Hakim nos ofreció una salida. Nos reunió a todos y nos miró con una expresión seria. Han pasado muchas semanas y han aprendido mucho sobre nosotros. Les ofrecemos una elección. Pueden unirse a nuestra causa y luchar con nosotros, o podemos liberarlos. Pero si eligen irse, deben jurar que nunca revelarán nuestra ubicación ni nuestras tácticas, dijo, con una calma que ocultaba una amenaza implícita. Mis hombres comenzaron a discutir, algunos a favor de quedarse, otros desesperados por salir. La presión aumentaba y sentía que estaba perdiendo el control. No podemos traicionar a nuestro país, dije, tratando de apelar a su sentido del deber. ¿Y si nuestro país nos ha traicionado a nosotros?, respondió Daniels, su voz llena de amargura. La situación se volvió insostenible. Decidí que debíamos salir de allí, pero sabía que la lealtad de mis hombres estaba gravemente comprometida. Acepté la oferta de Hakim de ser liberados, aunque temía las consecuencias. Al día siguiente, nos llevaron a un lugar seguro y nos dejaron ir. Regresamos a nuestra base, pero la experiencia nos había cambiado para siempre. Nuestros superiores nos interrogaron, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Se les ha lavado el cerebro?, preguntó el coronel Sanders, su mirada intensa. No, señor, pero lo que vivimos allí nos hizo cuestionar muchas cosas, respondí, tratando de explicar lo inexplicable. Nos pusieron bajo vigilancia y se nos ordenó asistir a sesiones de desprogramación psicológica. Algunos de mis hombres nunca se recuperaron completamente. Daniels desertó poco después, incapaz de reconciliar sus sentimientos. Miller fue dado de baja por problemas de salud mental. Yo, como su líder, llevo la culpa y la responsabilidad de lo que sucedió. Sé que Hakim y sus hombres lograron algo que las balas y bombas nunca podrían. Sembraron la duda en nuestras mentes y corazones. Escribo esto como una advertencia. En la guerra, las líneas entre el bien y el mal pueden desdibujarse. El verdadero enemigo puede no ser el que está al otro lado del campo de batalla, sino el que acecha en nuestras propias mentes. La lealtad y el deber pueden ser puestos a prueba de maneras que nunca podríamos haber imaginado, y debemos estar siempre vigilantes para no perder de vista quiénes somos y por qué luchamos. Hace 6 meses, durante una misión de inteligencia en una base militar ubicada en una zona remota de Europa del Este. Era una tarde fría y gris cuando nuestro equipo de comunicaciones interceptó un mensaje codificado. Parecía ser un tráfico de rutina, pero algo en él capturó mi atención. Decidí analizarlo más a fondo, una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Sargento Blake, necesito que eches un vistazo a este mensaje. Algo no me cuadra, le dije, entregándole el documento. Blake, uno de los mejores criptógrafos que conocía, se sentó a trabajar de inmediato. Pasaron horas antes de que levantara la vista, su rostro pálido. Capitán, esto no es un mensaje ordinario. Está utilizando un cifrado que no había visto antes, pero he logrado descifrar una parte, dijo, entregándome una hoja con lo que había logrado traducir. Al leerlo, mi corazón se aceleró. El mensaje hablaba de una conspiración global, una red de poderosos individuos que manipulaban eventos a escala mundial para sus propios beneficios. Incluía nombres de figuras influyentes en política, economía y seguridad. Esto es enorme. ¿Estás seguro de que es legítimo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Estoy seguro, capitán. Esto podría cambiarlo todo, respondió Blake, con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que actuar con cautela. Si el contenido del mensaje se hacía público, podría desencadenar un caos inimaginable. Decidí informar a mis superiores, pero no sin antes asegurarme de tener copias de la información. No podía confiar en nadie, ni siquiera en las altas esferas del poder militar. Coronel Davis, he interceptado un mensaje que necesita ver de inmediato, dije, presentándome en su despacho. El coronel Davis me miró con curiosidad y desconfianza. Le entregué el documento y vi cómo su expresión cambiaba a medida que lo leía. Collins, ¿qué demonios es esto?,
Preguntó su voz llena de incredulidad. Es un mensaje codificado que interceptamos esta mañana. Habla de una conspiración global, respondí, tratando de mantener mi compostura. Esto es grave. Necesitamos verificar su autenticidad antes de tomar cualquier acción. No puedes decirle a nadie sobre esto hasta que tengamos más información, ordenó Davis, su tono severo. Sabía que esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad encubierta. Davis montó un pequeño equipo de confianza para investigar el origen del mensaje y la veracidad de su contenido. Pero a medida que avanzábamos, comenzamos a darnos cuenta de que estábamos en peligro. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en mi apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Capitán Collins, sé lo que has encontrado. Estás jugando con fuego. Si valoras la vida de tus seres queridos, dejarás esto inmediatamente, dijo una voz fría y mecánica antes de colgar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Cómo habían descubierto lo que estábamos haciendo? Corrí hacia el cuarto de mi hija, Emma, y la abracé con fuerza. Sabía que tenía que protegerla a toda costa. Al día siguiente confronté al coronel Davis. Nos han descubierto, coronel. Recibí una amenaza anoche. Necesitamos tomar medidas drásticas, dije con una urgencia desesperada. Lo sé, Collins. Recibí una llamada similar. Estamos todos en peligro. Pero no podemos simplemente abandonar esto. La verdad debe salir a la luz, respondió Davis, su rostro tenso. Decidimos mover nuestras operaciones a un lugar más seguro, pero sabíamos que estábamos siendo vigilados. Cada paso que dábamos podía ser el último. Blake, Davis y yo trabajábamos incansablemente, pero la paranoia se infiltraba en cada aspecto de nuestras vidas. Una noche, mientras analizábamos una nueva pieza de información, el sargento Blake levantó la vista con una expresión de horror. «Capitán, están aquí», gritó, justo antes de que las ventanas explotaran en una lluvia de vidrios. Nos tiramos al suelo mientras una ráfaga de balas atravesaba la sala. Logré alcanzar mi arma y devolví el fuego, pero estaba claro que estábamos superados en número. Vimos cómo Blake caía al suelo, herido de gravedad. «Blake, no», grité, tratando de arrastrarlo a un lugar seguro. El coronel Davis logró activar una alarma que llamaba a las fuerzas de seguridad, pero para entonces, los atacantes ya habían desaparecido. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero dejó una impresión duradera. No podemos seguir así, Davis. Están decididos a silenciarnos. ¿Y si no vale la pena?, dije, mi voz quebrada por el miedo y la frustración. No podemos detenernos ahora, Collins. Demasiadas vidas están en juego. Tenemos que encontrar una manera de exponer esto sin ponernos en más peligro, respondió Davis, su determinación inquebrantable. Pasaron semanas sin incidentes, pero la tensión era palpable. Decidimos filtrar la información a varios periodistas de confianza, asegurándonos de que no pudiera ser silenciada fácilmente. Era un riesgo, pero era nuestra mejor opción. Una noche, mientras descansaba en mi apartamento, recibí una llamada de un periodista que había trabajado con nosotros. Capitán Collins, tengo la información. Vamos a publicarla mañana. Debe estar preparado para las repercusiones, dijo, su voz grave. Sabía que este era el punto de no retorno. Me aseguré de que Emma estuviera segura con su abuela y me preparé para lo que vendría. Al día siguiente, las noticias estallaron como una bomba. Los titulares hablaban de una conspiración global, mencionando nombres y detalles que habían estado ocultos durante años. La reacción fue inmediata. Hubo protestas, arrestos y un caos generalizado. Pero también hubo esperanza. Las sombras que habían operado en la oscuridad durante tanto tiempo estaban siendo expuestas a la luz. El coronel Davis y yo fuimos llamados a testificar ante un tribunal militar. Sabíamos que había riesgos, pero también sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Capitán Collins, ¿puede explicar cómo llegó a descubrir esta información?, preguntó el juez, su mirada fija en mí. Interceptamos un mensaje codificado durante una operación de rutina. Al descifrarlo, descubrimos una conspiración que involucraba a individuos poderosos en todo el mundo. Decidimos que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo personal, respondí con una voz firme. Las audiencias fueron largas y agotadoras, pero al final la verdad prevaleció. Muchos de los conspiradores fueron arrestados y juzgados. Se implementaron medidas para evitar que algo así volviera a suceder.
Mi vida nunca volvió a ser la misma. Había perdido a compañeros y amigos en el proceso, pero había salvado a mi hija, y quizás al mundo de una amenaza invisible. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que la lucha contra la oscuridad nunca termina. Siempre habrá quienes traten de ocultar la verdad y manipular el poder para sus propios fines. Pero también sé que siempre habrá quienes se enfrenten a ellos, quienes se nieguen a ceder al miedo. Escribo esto como una advertencia y una llamada a la acción. La verdad es un arma poderosa y es nuestro deber protegerla, sin importar el costo. Mi unidad recibió la orden de investigar una serie de extraños eventos reportados en un antiguo campo de batalla de la Primera Guerra Mundial cerca de Verdún. Los informes hablaban de luces inexplicables, sonidos de batalla en la noche y la desaparición de varios visitantes. Las autoridades locales estaban alarmadas y necesitaban nuestra ayuda para investigar. Capitán Turner, necesitamos que lleve a su unidad a Verdún y descubra qué está causando estos disturbios, dijo el general Wallace durante nuestra reunión de planificación. Sí, señor, nos pondremos en marcha de inmediato, respondí, tratando de ocultar mi propia inquietud. Nuestro equipo estaba compuesto por veteranos experimentados, el sargento Miller, el cabo Johnson y el soldado Pérez. Llegamos al campo de batalla al atardecer, el cielo nublado y el aire impregnado de una sensación de tristeza y desolación. Los campos estaban cubiertos de cráteres y alambre de púas, un recordatorio sombrío de la brutalidad que había ocurrido aquí hace más de un siglo. Este lugar da escalofríos, capitán, dijo Miller, mirando a su alrededor. Lo sé, mantengan los ojos y oídos abiertos, no sabemos qué vamos a encontrar, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Montamos nuestro campamento cerca de un viejo búnker, ahora en ruinas. Mientras nos preparábamos para la noche, empezamos a escuchar sonidos extraños. Al principio, eran apenas audibles, susurros, pasos, el lejano eco de una trompeta militar. Pero a medida que caía la noche, los sonidos se intensificaron. ¿Escuchan eso?, preguntó Johnson, su voz temblando. Sí, son disparos y gritos. Parece una batalla, respondió Pérez, visiblemente asustado. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Tomamos nuestras linternas y nos dirigimos hacia el origen de los sonidos. A medida que avanzábamos, los ruidos de la batalla se hacían más fuertes y más claros. De repente vimos destellos de luz, como explosiones de artillería. ¡Cúbranse!, grité instintivamente, aunque sabía que no había una batalla real. Nos lanzamos al suelo, pero los destellos y sonidos continuaron a nuestro alrededor. Sentí una presencia fría y opresiva, como si estuviéramos siendo observados por miles de ojos invisibles. De repente, una figura apareció entre la niebla, un soldado, con uniforme de la Primera Guerra Mundial, su rostro ensangrentado y sus ojos llenos de desesperación. ¡Ayúdenme!, gritó, antes de desvanecerse en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Miller, su voz llena de terror. No lo sé, pero tenemos que mantener la calma. Sigamos avanzando, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. Caminamos hasta llegar a una trinchera parcialmente derrumbada. Allí, encontramos más figuras fantasmales, soldados reviviendo sus últimos momentos, gritando de dolor y miedo. El aire estaba cargado de una energía eléctrica, y nuestras linternas parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Capitán, esto no es normal, necesitamos irnos de aquí, dijo Pérez, su voz al borde de la histeria. Lo sé, pero no podemos irnos sin más. Necesitamos entender qué está pasando aquí, respondí, tratando de mantener el control. Decidimos regresar al campamento y reunir más información antes de continuar. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Los sonidos de la batalla continuaron, y las figuras espectrales aparecían y desaparecían, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. A la mañana siguiente, nos reunimos para discutir nuestro siguiente paso. Este lugar está maldito. No hay otra explicación, dijo Johnson, su rostro pálido. Necesitamos encontrar el origen de estas manifestaciones. Tal vez haya algo aquí que esté manteniendo a estos espíritus atrapados, sugerí, aunque no tenía una idea clara de qué podría ser. Decidimos explorar el búnker en ruinas. Dentro, encontramos restos de viejos equipos militares, cascos oxidados y rifles rotos. Pero lo más inquietante fue un diario.
cubierto de polvo y sangre seca. «Miren esto», dijo Miller, abriendo el diario. El diario pertenecía a un soldado llamado Henri Dupont. Sus últimas entradas hablaban de una misión desesperada para defender su posición y de cómo él y sus compañeros habían sido masacrados. Sus palabras estaban llenas de miedo y desesperación, y mencionaban algo más, una figura oscura que había aparecido en el campo de batalla, trayendo muerte y locura. «¿Qué significa esto?», preguntó Pérez, su voz temblorosa. «No lo sé, pero creo que esta figura es la clave. Tal vez sea el origen de todo esto», respondí, sintiendo un escalofrío. Decidimos buscar más pistas. Mientras explorábamos, encontramos más evidencia de la presencia de esta figura. Marcas en las paredes del búnker, dibujos toscos de una sombra humana con ojos rojos brillantes. Esa noche, los fenómenos se intensificaron. Los sonidos de la batalla eran ensordecedores, y las figuras espectrales se acercaban cada vez más a nuestro campamento. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara asfixiarme. «Capitán, necesitamos hacer algo», gritó Miller mientras tratábamos de mantener la calma. De repente, la figura oscura apareció frente a nosotros. Sus ojos rojos brillaban con una maldad palpable, y sentí una ola de terror puro. Sabía que esta era la entidad que estaba causando todo esto. «¿Qué quieres?», grité tratando de confrontarla. La figura no respondió con palabras, pero sentí un mensaje en mi mente. «Somos los condenados, y tú eres el próximo». El terror me envolvió, pero sabía que tenía que actuar. Recordé las historias sobre cómo los poltergeists a menudo están vinculados a objetos específicos. Decidí que debíamos destruir cualquier cosa que pudiera estar conectada a esta figura. «Destruyan todo lo que encuentren, rápido», ordené mientras buscábamos en el búnker. Encontramos una caja metálica enterrada en una esquina. Dentro había más pertenencias de los soldados, incluido un amuleto extraño con símbolos que no reconocía. «Esto debe ser», dije tomando el amuleto. Llevamos el amuleto fuera del búnker y lo colocamos en el centro de un círculo improvisado de piedras. Prendimos fuego a la caja y al amuleto, esperando que esto rompiera la maldición. A medida que el fuego crecía, los sonidos de la batalla se hicieron más intensos, como si los espíritus estuvieran resistiendo. Pero finalmente, las llamas consumieron el amuleto, y el aire se calmó. Los sonidos cesaron, y las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse. «¿Funcionó?», preguntó Pérez, su voz llena de esperanza. «Creo que sí», respondí sintiendo una paz inesperada. Pasamos el resto de la noche vigilantes, pero no hubo más manifestaciones. A la mañana siguiente, el campo de batalla estaba tranquilo, como si hubiera sido liberado de una pesadilla eterna. Regresamos a nuestra base y presentamos nuestro informe. Las autoridades estaban incrédulas, pero no pudieron negar la evidencia de lo que habíamos encontrado. El campo de batalla fue cerrado al público y declarado sitio histórico protegido. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que algunos horrores nunca se olvidan. Los espíritus de los soldados de Verdún finalmente pueden descansar en paz, pero siempre debemos recordar el costo de la guerra y los horrores que puede desatar. Esta experiencia me ha enseñado que algunas cicatrices nunca se curan, y que debemos estar siempre vigilantes contra las sombras que acechan en los lugares más oscuros de la historia. Esta es la historia de nuestra misión en Italia, donde descubrimos algo que nunca debería haber sido desenterrado. Lo que encontramos en esas catacumbas cambiaría nuestras vidas para siempre y dejaría cicatrices que nunca se curarán. Mi unidad fue desplegada en una pequeña ciudad italiana, cerca de Roma. Nuestra misión era sencilla: asegurar una antigua iglesia y sus alrededores que habían sido objeto de vandalismo y saqueos recientes. Al llegar, fuimos recibidos por el padre Antonelli, el sacerdote local, quien nos guió a través de la iglesia y nos mostró los daños. «Capitán Harris, esta iglesia ha estado aquí por siglos, pero recientemente hemos tenido problemas. Algo está mal bajo tierra», dijo el padre Antonelli, con una expresión de preocupación. «¿A qué se refiere, padre?», pregunté, tratando de entender la gravedad de la situación. «Hay catacumbas bajo la iglesia, muy antiguas. Se dice que están malditas. Últimamente, hemos escuchado ruidos extraños y visto sombras.
Tememos que algo haya sido despertado, respondió Antonelli, su voz temblorosa. Decidimos investigar las catacumbas esa misma noche. Mi equipo estaba compuesto por el sargento Miller, el cabo Johnson y el soldado Pérez. Equipados con linternas y armas, nos adentramos en el oscuro laberinto bajo la iglesia. «Esto es espeluznante, capitán», dijo Johnson, su voz resonando en los estrechos pasillos. «Manténganse alerta, no sabemos qué vamos a encontrar», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. A medida que avanzábamos, los pasillos se hacían más estrechos y el aire más denso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, inscripciones en latín y dibujos de figuras demoníacas. Sentí una presencia opresiva, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. «Miren esto», dijo Miller señalando una inscripción en la pared. «Custodi non mortuis, sed tenebris». No soy un experto en latín, pero reconocí lo suficiente. No protejas a los muertos, sino a las tinieblas. «Esto no pinta nada bien», murmuró Pérez, nervioso. Continuamos explorando hasta llegar a una gran cámara. En el centro había un altar de piedra rodeado de velas apagadas y restos humanos. Un extraño símbolo estaba grabado en el altar, un círculo con una estrella de 5 puntas, rodeado de runas. «Esto parece algún tipo de ritual oscuro», dije, sintiendo el frío en los huesos. De repente, escuchamos un susurro, como un viento maligno que corría a través de las catacumbas. Las velas se encendieron solas, iluminando la cámara con una luz siniestra. «¿Qué demonios es eso?», gritó Johnson, levantando su arma. Una figura oscura apareció en el altar, una entidad que parecía hecha de sombras y ojos rojos brillantes. Sentí una ola de terror puro, algo que nunca había experimentado antes. «Retrocedan», ordené aunque mi voz temblaba. La figura se deslizó hacia nosotros, moviéndose como humo en el aire. Sentí un golpe en el pecho y me desmayé. Desperté minutos después, con mi equipo a mi alrededor. Miller me ayudó a ponerme de pie. «Capitán, ¿está bien?», preguntó su rostro pálido. ¿Qué pasó?», pregunté, tratando de recordar. «Esa cosa nos atacó, nos desmayamos, pero despertamos aquí». «La figura desapareció, pero las velas siguen encendidas», respondió Pérez, su voz temblorosa. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Decidimos regresar a la superficie y reportar lo ocurrido al padre Antonelli. Al contarle nuestra experiencia, su rostro se llenó de horror. «Lo que han encontrado es real. Estas catacumbas fueron selladas hace siglos por una razón. Hay entidades demoníacas que fueron invocadas aquí, y su poder aún perdura», dijo, su voz quebrada. «¿Cómo podemos detener esto?», pregunté desesperado. «Hay un ritual, un antiguo exorcismo, pero es peligroso. Necesitaremos ayuda y fe inquebrantable», respondió Antonelli. Pasamos el siguiente día preparándonos. Antonelli reunió los elementos necesarios para el ritual y contactó a otros sacerdotes para que nos asistieran. Sabíamos que estábamos entrando en una lucha no solo por nuestras vidas, sino por nuestras almas. La noche siguiente regresamos a las catacumbas. Esta vez, Antonelli y los sacerdotes nos acompañaron. Nos guiaron hasta la cámara del altar, donde las velas seguían ardiendo con una llama oscura. «Todos mantengan la calma, sigamos las instrucciones del padre Antonelli», ordené, tratando de mantener el control. Antonelli comenzó a recitar el ritual en latín, su voz fuerte y firme. Los otros sacerdotes lo acompañaron, creando un coro de oraciones sagradas. Sentí una tensión en el aire, como si las mismas paredes estuvieran resistiendo nuestras acciones. De repente, la figura oscura reapareció, más poderosa que antes. Sus ojos rojos brillaban con furia, y una voz gutural resonó en nuestras mentes. «No pueden detenerme, este lugar es mío», gritó la entidad, su voz desgarradora. «Continúen rezando», grité, levantando mi arma. Disparé hacia la figura, pero las balas la atravesaban sin causarle daño. Sabía que nuestra única esperanza era el ritual. Las oraciones se hicieron más intensas, y la figura comenzó a retroceder, como si estuviera siendo repelida. «Está funcionando, sigan», dijo Antonelli, su voz llena de esperanza. La figura se retorció y gritó, sus sombras comenzando a desvanecerse. Con un último esfuerzo, lanzó una ola de energía oscura hacia nosotros. Sentí un golpe en el pecho y caí al suelo.
Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Las velas estaban apagadas, y el aire se sentía más ligero. ¿Lo logramos?, pregunté, mirando a Antonelli. Sí, capitán, hemos sellado el mal, pero este lugar nunca estará completamente a salvo. Debe ser vigilado y protegido, respondió, su rostro lleno de alivio y agotamiento. Regresamos a la superficie, sabiendo que habíamos enfrentado algo más allá de la comprensión humana. Informé a mis superiores y la iglesia fue sellada, con guardias permanentes para evitar que alguien más se aventurara en las catacumbas. Mi equipo y yo fuimos reconocidos por nuestra valentía, pero sabíamos que las verdaderas cicatrices eran invisibles. Habíamos visto el rostro del mal y sobrevivido, pero la experiencia nos había cambiado para siempre. Escribo esto como una advertencia. Hay lugares en este mundo que están imbuidos de un mal antiguo, y a veces es mejor dejarlos sin explorar. La curiosidad y la valentía pueden llevarnos a enfrentar horrores que no estamos preparados para enfrentar. Siempre debemos recordar que hay fuerzas en este mundo que desafían la comprensión, y que debemos estar siempre vigilantes contra las sombras que acechan en los lugares más oscuros de la tierra.